voy a empezar a compartir. El día de hoy, la idea es poner en práctica todo lo que vimos en la clase anterior. Yo sé que la clase anterior fue bastante exhaustiva. Vimos diferentes definiciones importantes que nos deben interesarnos a nosotros y tal vez en resumen, bueno, hay un resumen más bonito al final. Hay una parte de conceptos, ¿verdad? Eso siempre me gusta que lo utilicen porque puede ser que así se asemeje, digamos, los exámenes que podamos tener, ¿verdad? Algunas preguntas de examen. Entonces, los números relativos en sí, tenemos grandes y tal vez sigamos así hacia la derecha, se van tornando un poco más complejos. Estos dos, las razones y las proporciones, son muy similares. Creo que las proporciones son más fáciles de entender, ¿verdad? Porque es una parte entre su todo. Esto lo hemos visto mucho cuando vemos frecuencias y existen dos proporciones muy importantes en salud, que es la prevalencia y la incidencia. Luego existe algo que se llama razón. Normalmente hacemos la relación entre dos números y pueden ser o no del mismo universo. Esta es casi que la gran diferencia entre una razón y una proporción, aunque aquí son dos partes, ¿verdad? Las que están relacionadas o dos subtotales, y aquí en realidad es una partecita con el todo. Luego existían otras cosas que definimos como tasas. Generalmente estas tienen, digamos, una fórmula de cálculo determinada. Yo les di una lista de posibles, digamos, tasas conocidas como la de mortalidad, como la de natalidad, como las tasas no sé, hay inclusive de mujeres en edad fértil, ¿verdad? También todas esas tasas se utilizan mucho en el área de la salud e inclusive ustedes mismos cuando estén haciendo algún tipo de investigación, inclusive ahora, digamos, pensando en COVID, uno podría hacer una razón, inclusive luego relacionarlo con una tasa, haciendo como el número de camas entre el total de habitantes. Ves que el número de camas tiene un universo, ¿verdad? Son, digamos que aparatos así, y la cantidad de habitantes en un país es de otro universo, a eso le llamamos razón. Entonces podríamos ver cuántas camas hay dependiendo de la cantidad de habitantes que hay en una población. Eso es diferente y tal vez esta parte de los números relativos nos sirve mucho a nosotros porque podemos saber qué tan bien o qué tan mal está un país y se puede hacer esas comparaciones, pero digamos que no afecta solamente ver el valor absoluto, porque si decimos que en Costa Rica hay, no sé, 500 camas UCI y no sé, me voy a inventar, China, hay 3 millones de camas UCI, ¿verdad? Entonces uno dice, pues China sí tiene camas, ¿verdad? Pero en realidad la cantidad de habitantes allá es mucho más que la de acá. Entonces por eso esa razón, digamos que hagamos entre el número de camas, entre total de habitantes, nos puede dar un punto de comparación real porque tal vez nuestro divisor es más pequeño, entonces ese indicador podría ser inclusive que estemos mucho mejor que China, digamos en este ejemplo inventado en estos segundos, ¿verdad? Pero nos puede dar una mayor claridad. Todos estos, ¿verdad? Conforme avanzamos de aquí a acá, vamos a ver las tasas y luego llegamos a los índices, matemáticamente y procedimientos que hay detrás se vuelven un poco más complejos a la hora de calcularlo. Pero la idea entonces es, aquí hay un asocio, por si ustedes quieren considerarlo a la hora de estudiar para el futuro examen, y vamos a ir a ver ejemplos en Excel para poner en práctica, digamos, estos conceptos que hemos visto la semana pasada. Entonces, yo les subí a ustedes dentro del Moodle, digamos, diferentes archivos. Para ver vamos a ver primero ejercicios relativos, se llama. Vamos a abrirlo en Excel y en realidad vamos a empezar con algo muy sencillo. La razón de masculinidad. Eso, digamos que naturalmente se hacen hombres entre mujeres, pero en el examen, por ejemplo, yo le podría poner, deme la razón de mujeres entre hombres, ¿verdad? O sea, cambiarles el numerador y el denominador, porque recordemos que una razón se puede identificar, o sea, yo puedo hacer la relación tanto A-B como B entre A, según lo que vimos acá. Yo podría hacer la relación A-B o B entre A, ¿verdad? Lo que importa es saber
cómo se interpreta. Y dijimos siempre que se va a interpretar de esta manera. Por cada denominador hay el resultado que obtengamos de esa división, digamos, del numerador. En este caso particular habíamos dicho que teníamos hombres entre mujeres, teníamos 20 entre 29, nos daba 0,68 y entonces decíamos, hay 0,68 hombres por cada mujer, que es lo mismo que decir hay por cada denominador, que son mujeres, ¿verdad? Que sería esta parte de aquí, por cada mujer hay 0,68 hombres. Y hablamos algo muy importante que es la amplificación. Y yo amplifico el resultado, nada más que tengo que hacerlo proporcionalmente, es decir, tanto en el numerador como en el denominador. Nuestro resultado aquí tal vez cuesta entenderlo así nomás, es decir, 0,68 hombres por cada mujer. Si yo multiplico esto por 10, lo amplifico por 10, entonces puedo interpretarlo que hay 6,8 hombres por cada 10 mujeres. Ahora, vamos a hacer esto en la práctica. En la práctica es muy sencillo. Lo primero que les pongo acá es lo que tenemos de resultado del cuestionario con el que hemos estado trabajando. En la base de datos, digamos, nosotros teníamos en cada línea a una persona. Y si nos íbamos hacia abajo, ¿verdad? Recorríamos una base de datos y al final habían 381 casos. ¿Qué hice aquí? Aquí lo que hice fue quitar, digamos, aquellos casos que decían, prefiero no indicarlo, ¿verdad? El sexo. Nada más para empezar a hacer con esta información la razón de masculinidad. Como no viene, digamos, dentro de nuestra fórmula de cálculo en ningún lado, prefiero no indicarlo, entonces digamos que esos no interesan para el fin de este ejemplo. Entonces, si yo quisiera hacer la razón de masculinidad que obtengo de la base de datos que nosotros ya trabajamos, tendría entonces el total de hombres, que sería simplemente hacer una frecuencia entre la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres, que ya nosotros hemos aprendido a hacer con las tablas dinámicas, ¿verdad? Y aquí lo que tendríamos que hacer es nada más hacer esta división. Entonces, es tan sencillo como hacer hombres divididos entre mujeres, ¿verdad? Esto, vamos a dejarlo así primero, ¿verdad? En este caso nos está dando 0,69. Entonces, según la interpretación de acá, voy a ver si me la puedo llevar. Yo creo que sí. Para que vea qué sencillo que es. O sea, casi que de ahí, digamos que esa misma interpretación nos va a servir, ¿verdad? Porque en este caso sería que hay 0,69. Entonces aquí voy a quitar esta. Hombres por cada mujer. Pero es igual de correcto, digamos, que yo diga, bueno, no me gustan que da en decimales. Entonces voy a hacerlo por 100 porque yo quiero amplificarlo por 100, ¿verdad? Entonces yo voy a decir, hay 69,5, o sea, da lo mismo, digamos. Inclusive lo podemos redondear casi que a 70. Digamos, hay 70 hombres por cada 100 mujeres. Esto sería igual de correcto, es esto que está aquí arriba como este que está allá abajo. Voy a copiar el formato para que no se vea extraño. Entonces, es así de sencillo. ¿Qué acabamos de hacer acá? Lo único que hicimos fue aplicar la función. ¿Y qué dice nuestra razón de masculinidad? Lo único que hacemos es hacer hombres entre mujeres. Ah, bueno, pero uno puede hacer una amplificación que es multiplicado por ese K, que uno puede decidir si es 10, si es 100. Nada más que tener en cuenta que cada vez que nosotros querramos amplificar esto, debemos cambiar la interpretación y sabemos que en el caso del denominador va a ser una vez, ¿verdad? Si se multiplica por 10, entonces va a ser 10 veces el denominador y así sucesivamente. No sé si hay alguna duda con esta parte, con este cálculo. Yo solo tengo una consulta sobre la interpretación. Es que no me queda claro en el formato en que está puesto en la presentación. No sé si se De lo puede volver a mismo. repetir. Sí, vamos a poner. Es que digamos, dice por cada denominador, que en este caso serían mujeres, hay el resultado del numerador, que sería en este caso el de hombres.
Entonces, en la interpretación, resultado y entonces en relación a lo que esté en el numerador. ¿Y qué es el numerador? Son nombres. O sea, por ejemplo, digamos, hay dos formas entonces como de interpretarlo, porque podría ser por cada, bueno, mujeres hay tantos hombres, pero en este caso se puso hay tantos hombres por cada mujer. en realidad Entonces, estamos diciendo lo mismo, nada más que estoy iniciando primero con la parte del final y luego y termino con la parte del inicio. Es decir, ok, aquí hay el resultado, entonces ves que yo digo aquí, hay el resultado que nos dio 0,68, ¿verdad? correcto. Entonces, hay con hay 0,68 es lo mismo que resultado, el numerador que es hombres. Entonces aquí lo que dice es hay 0,68 hombres y que por cada mujer. Entonces aquí dice por cada denominador y en este caso el denominador es mujer. Lo hago así, digamos, como genérico, es porque, digamos, en este caso es densidad, ¿verdad? Entonces tal vez lo que tengamos en el numerador y en el denominador va a ser diferente. Inclusive, si yo pongo aquí hombres, digamos, mujeres en el numerador y en el denominador hombres, la interpretación cambia, ¿verdad? Y también va a cambiar el resultado porque ahora va a ser 29 entre 20, ¿verdad? Pero la lógica es que siempre pongamos, o sea, podemos hacerlo así, por cada mujer hay 0,68 hombres. O por Por cada eso, seis. entonces en cuestión, no sé, de un quiz o de un examen, o bueno, y en caso de una tarea, ¿de qué manera es mejor o las dos son válidas? Las dos es lo mismo, o sea, los dos Ok, estamos, con las dos opciones estamos diciendo lo mismo, pero con la que se sienta más, y tal vez a usted le gusta más decir que hay 0,68 hombres por cada mujer, o es decir que que por cada mujer. estaba un poco confundido por eso, porque como arriba sale en ese formato y después abajo se cambia, digamos, se pasa al otro lado, lo de atrás va adelante y lo de adelante va atrás, entonces por eso estaba un poco confundido. Para que no haya, así para que quede más claro. Así es lo mismo, entonces sería. Listo. Entonces da lo mismo, la verdad, Joaquín, pero muy bien, digamos, voy a dejarlo así para que sea más fácil de interpretar y en realidad lo que me interesa no es que siempre que tenga una razón de masculinidad, hágalo así, no, porque quizás en algunos hay algún interés que más bien sea las mujeres entre los hombres, ¿verdad? Entonces saber que no es que yo siempre voy a decir que por cada mujer hay el resultado, sino que va a depender de lo que yo ponga en aparte del denominador y no que pongan aparte del numerador, porque en este caso particular, que es una densidad de la población, lo que estoy haciendo son los habitantes, que es la población, entre el área en metros cuadrados, ¿verdad? En este ejemplo puse que habían 1000 habitantes y hay 2 kilómetros cuadrados, entonces, siguiendo el cambio, ahora sí, vamos a decir que hay el resultado, ¿verdad? Que sería 500 habitantes por cada kilómetro cuadrado, ¿verdad? Eso sería, digamos. Pero muy bien, creo que esa parte tiene que quedar muy clarita, pero así está. Entonces acá lo que hicimos fue replicar justamente esa fórmula con datos ya de que nosotros conocemos, ¿verdad? Que fue con el resultado de el cuestionario. Entonces teníamos 196 hombres y 282 mujeres. Entonces uno puede decir que hay. Pero con todos mis indicadores, yo considero que es lo que yo tengo, porque realmente me afecta muchísimo emocionalmente, digamos, como que cuando viene la regla, solamente cuando viene la regla, Tiene el micrófono, pero a ver. Depresión fuertes y ansiedad. Pero cuando llegué era tarde. Bueno, entonces vamos a seguir acá. Ahora, digamos, esto me sirve y lo que les estaba comentando en clase, digamos, es que nosotros podemos utilizar las razones para poder hacer diferentes tipos de comparaciones, ¿verdad? Entonces, digamos, vamos a poner un ejemplo que tenemos varios países, en este caso Colombia, Costa Rica, Alemania y Honduras. Y esto que pongo acá es la cantidad de
mujeres que habían en 1960. Y ahora voy a poner la cantidad de mujeres en cada uno de estos países, ¿verdad?, que había en el 2019. Con esta información, y también puedo tener los hombres del mismo periodo y en los dos periodos similares. Entonces, con esto, yo podría calcular la razón de masculinidad para cada uno de estos años, ¿verdad? Tan simple porque la única fórmula que acabamos de ver es hacer hombres entre mujeres e inclusive lo podríamos multiplicar, ¿verdad? Entonces tendríamos este resultado y en este lado inclusive puedo pasarlo para allá. Vamos a ver qué va a agarrar. Va a agarrar el 2019 y el 2020. Ustedes vieron que lo único que hice fue correrlo. Lo que hace esto es copiar la fórmula a la parte de la derecha. Inclusive le doy doble clic aquí y lo terminé de rellenar. Eso como lo vimos a la hora de trabajar frecuencias, ¿verdad? Entonces, con hacer esto, lo que estoy sabiendo yo es que está agarrando lo azul y lo vemos acá en color azul, ¿verdad? Y lo divide entre el total en sí de mujeres. Entonces, la relación de masculinidad naturalmente se utiliza hombres entre mujeres, pero bien en examen yo puedo pedirle lo opuesto y por tanto cambia, digamos, no se memoricen en sí esta interpretación, sino entiendan la lógica de lo que es el denominador por cada, o sea, el numerador por cada denominador. Es mejor verlo así. Igual yo podría hacer esto amplificado por 100. Entonces, si yo les doy digamos, estos valores y les digo, amplifíqueme en esto por 100, o sea, es tan fácil como hacer este valor multiplicado por 100 o por el valor que yo les diga que pueden amplificar. Recordemos que esto de hacer una amplificación naturalmente se utiliza sobre todo cuando los resultados son decimales o es un valor muy pequeño. Por ejemplo, cuando uno habla de homicidios por habitantes, tal vez la cantidad de homicidios es muy pequeña. Entonces uno no va a decir 0,00002 homicidios, ¿verdad? Entonces uno tiende a amplificarlo hasta que dé tal vez un número absoluto, por ejemplo, 2, lo que vimos en un ejemplo de la clase anterior, por cada 100,000 habitantes o por cada 10,000 habitantes, dependiendo por qué fue lo que, digamos, multiplicamos o amplificamos. Entonces, pero por razones en sí, estamos dividiendo una cantidad entre otra cantidad, por eso identifico que esta es una razón. Pueden ser o no de la misma, digamos, universo de estudio. Aquí podría tener, por ejemplo, camas entre total de habitantes, podría tener un conjunto de, digamos, de variables de interés. ¿Cómo identifico claramente que es una razón? Porque son de dos universos diferentes o el mismo universo, pero son dos digamos, poblaciones. Ahora, si hablamos de proporción, es algo que veíamos mucho cuando hacíamos frecuencias, siempre vamos a tener también una razón. Es decir, yo voy a tener una relación entre un número y entre otro número, pero particularmente estos siempre tienen que ser del mismo universo y además siempre es una parte con su todo. Por eso en los ejemplos que yo les doy a veces le pongo A entre A más B, que en este caso A puede entenderse como mujeres y B puede entenderse como hombres. Entonces A más el total, ¿verdad? Entre el total y así tendríamos la proporción de mujeres. Si yo les digo a ustedes, con estos mismos datos, que fueron los datos que calculamos arriba, ¿verdad? Háganme la proporción. Tanto, digamos, la razón de masculinidad, ustedes me debieron hacer esto que les hice aquí anteriormente. Pero si yo les digo, háganme la proporción de mujeres, entonces ustedes tienen que entender que lo que les estoy pidiendo es que solamente agarren la cantidad de mujeres, pero no la dividen entre los hombres, porque eso sería la razón de masculinidad. Aquí tendremos que usar nuestro todo, y nuestro todo es la suma de hombres más mujeres. Aquí yo lo hice antes, solo para tenerlo listo, digamos, y de esta manera tengo una proporción. Esto en realidad, ves que está aquí, es la suma de los hombres de Colombia, ¿verdad? Más los hombres de Colombia siempre en el mismo año. De esta manera tengo el total de la población de Colombia para el año 1960. Y esto lo hago para todos los países. Ves que Costa Rica, por ejemplo, ahorita somos un poquito más, como 5.200.000 habitantes, porque ya hemos crecido, digamos.
pero ves que somos aquí 5 millones, lo que estoy sumando es la cantidad de hombres, la cantidad de mujeres. De esta manera, una proporción es simplemente hacer la cantidad de mujeres entre el total. Si digo proporción de hombres, entonces la idea es más bien agarrar los hombres y dividirlos siempre en este total. Eso lo hemos visto, digamos que tradicionalmente cuando hacemos frecuencias, entonces no hay así como nada. Aquí casi no se ve diferencia. Vamos a ver qué pasa si le ponemos decimales. Ahí, es que generalmente cuando le quito decimales es que estamos redondeando y hay un poquito de diferencia, pero en general digamos que los países tienen un comportamiento muy similar, ¿verdad? Y aquí podemos pasar la fórmula para acá y bajar. Y listo. De esta manera, entonces tendríamos, yo les doy a ustedes, por ejemplo, en examen, un total de hombres y un total de mujeres, y les digo, denme la proporción de mujeres o la proporción de hombres, ustedes deberían sumar hombres, bueno, pues deberían hacer, en este caso, mujeres entre mujeres más hombres. Si les digo, denme la razón de masculinidad, entonces deben hacer el cociente de hombres entre mujeres. Si le digo, denme la razón de mujeres entre hombres, entonces deberían hacerlo al revés, ¿verdad? Mujeres en el numerador y en el denominador hombres, e interpretar de manera correcta, porque esa puede ser una trampa típica de examen, quiz o lo que sea. Bueno, eso es razones. Ahora vimos otra cosa también que podían ser esto le llamamos a veces tablas de contingencia o tablas cruzadas, ¿verdad? Las tablas cruzadas tienen que ver cuando uno combina dos o más variables, pero naturalmente es cuando tenemos dos conjuntos de variables. ¿Cuáles son las variables que tenemos acá o que estamos combinando? En este caso estamos combinando el sexo de la jefatura del hogar. Esto es extraído del INEC, en realidad es con la ENADO 2019. Entonces aquí tengo el sexo de la jefatura del hogar y también aquí tengo otra variable de interés. Ves que ambas variables son categóricas. Aquí tengo la categoría hombre-mujer y aquí tengo las categorías que son los quintiles de ingreso per cápita de los hogares. Ahí lo que dice es cómo se divide, digamos, la población, cuál sería el ingreso por persona, ¿verdad? Per cápita se entiende por persona de los hogares. Entonces hay hogares que tienen menos de 99.280, digamos, de ingreso por cada persona del hogar. Hay otros que están muy favorecidos y cada miembro del hogar más o menos, digamos, tiene un ingreso de 464.450 colones o más. Entonces, así se distribuye, digamos, esto nos puede dar una idea de los niveles de pobreza de las personas. Quienes están en los quintiles más bajos, entonces tienen menos ingresos, y los que están en los quintiles más altos tienen más ingresos. Entonces, ¿qué hacemos acá? Lo que hacemos es una tabla cruzada, porque estamos viendo del total, por ejemplo, cuántas personas están en cada uno de los quintiles. Como esto es una tabla cruzada, van a haber variables que están de forma, digamos, aquí horizontal o de forma vertical, ¿verdad? Que vertical se puede ver como cada una de estas columnas, hombres, mujeres. Si yo hago hacia abajo, yo sé que el total general, ¿verdad? De estos valores que tengo aquí, porque en realidad son hogares, son 1.538.704 hogares, y se dividen así, con jefatura masculina hay 948.000 y con jefatura femenina hay menos 590.000. Pero así se va a leer, digamos. Yo puedo leer o hacer, digamos, proporciones tanto a nivel de columna como a nivel de fila. ¿Y cómo sé esto? Porque sé que hay tanto totales a nivel de columna como tanto totales a nivel de fila. Ahora, quiero que entendamos qué significa que yo les diga a ustedes, hagamos un porcentaje a nivel, digamos, vertical o a nivel, digamos, para entender esa tabla, o a nivel horizontal. Entonces, ¿qué tenemos acá? Si yo veo esta así, digamos, hacia abajo, que es la forma vertical, para acá y para acá, lo que estoy diciendo, y también tengo la forma horizontal que sería hacia allá, ¿verdad? Entonces, aquí lo que estoy diciendo es esto. Para mí, este es el total de la población, ¿verdad? Y lo que estoy diciendo es qué porcentaje de la población se distribuye en cada uno de estos grupos. Así de simple. Entonces, si yo quiero saber, por ejemplo, la cantidad
aquí estamos hablando de jefaturas de hogar, ¿verdad? Que se encuentran en el quintil más bajo, ¿verdad? Que sería 99.280 colones. Entonces yo lo que hago es nada más es tomar el valor absoluto que existe en esa columna y dividirlo entre el total por columna. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo del total país, esto se va a dividir en esta y esta parte. Si yo veo esta columna de acá, entonces aquí tengo solo los hombres. ¿Y qué me está indicando esto? ¿Cuántos hombres se distribuyen en cada grupo de quintiles? Entonces, si yo les preguntara a ustedes, algunos de ustedes me podrían decir, digamos, cuál es el porcentaje de hombres, digamos, o de los hombres, qué porcentaje está en el quintil 5, que es el de 464.450 o más. ¿Qué respuesta me darían con eso? ¿Verás? Hola. Un 20,1% de los hombres se encuentra en el quintil de 464.450 más. Muy bien, muchas gracias. Excelente. Justamente es eso. ¿Por qué? Porque aquí entonces yo lo que hago es ver, mira, no, es de los hombres y de los hombres quiero ver qué porcentaje de ellos está en el último, digamos, en el último quintil, que es este. Si yo hiciera una línea para acá y hiciera otra línea para acá, entonces digamos que estaría, vamos a ver si les enseño eso. Vamos a insertar una forma. Tal vez sin fondo para ir relleno, sin relleno. Y vamos a ponerle aquí, esta parte se la vamos a poner azul. Y que sea un poco más grueso. ¿Verdad? En realidad esto de aquí, lo único que quiero que vea es que cuando chocan las dos, digamos, vamos a ver si lo puedo dar vuelta. Sí. Bueno, ahí está. ¿Qué es lo que les digo aquí? ¿Por qué se los hice de esta forma? Porque en realidad aquí es donde interseca tanto. Bueno, a mí me interesa saber de los hombres, entonces yo me posiciono y solo me interesa ver esta columna, ¿verdad? Le estoy diciendo cuántos son de este último quintil, entonces me interesa ver esta columna. Entonces, ¿qué es lo que me interesa ver a mí? ¿Dónde está intersecando la columna, digamos, que aparece aquí vertical con esta columna horizontal? En este caso, por eso es que en este resultado es 20,1%. ¿Y cómo lo calcularíamos? Entonces sería de esa manera, ¿verdad? Bueno, aquí ya, si lo pudiera, bueno, eso era solo para enseñarles dónde cruzaba. Pero en realidad, a mí me interesa calcular esto de forma vertical. Entonces, ya yo tengo el total por cada uno de estos, digamos, estos subcuadritos y yo tengo un total de interés. En este caso sería el total de hombres. Por tanto, yo lo que hago es dividir lo que se encuentra en la columna de interés, ¿verdad? Que sería la intersección entre el total, en este caso. Ah, bueno, no, profe, es que usted ahora me está diciendo que quiere saber de las mujeres, cuántas mujeres están, no sé, en la parte, voy a hacerlo más largo para que me llegue. Cuántas mujeres están en el tercer quintil. Entonces, el resultado sería este de acá, 20,2, ¿verdad? ¿Y cómo lo calculo? El interés es simplemente, si pasáramos esto a la otra tabla, ¿verdad? Absoluta, entonces el interés o la forma de calcularlo sería así. ¿Qué está intersecando acá? Sería el valor de interés, que sería esto, 113.898, dividido siempre entre el total. Porque cuando hablamos de proporciones, ¿verdad? Y al final los porcentajes, que es una proporción multiplicada por 100, siempre es entre el total. Entonces es algo muy sencillo de entender. De esta forma lo hago para que sea un poquito más fácil de ver, pero inclusive uno con solamente lo que les estoy diciendo, digamos, uno podría sacarlo. Luego existe la forma vertical. ¿Qué quiere decir? Voy a ver todo hacia allá, simplemente. Entonces yo le digo a ustedes, de las personas que están en el quintil 1,
digamos estas, ¿qué porcentaje son hombres, verdad? Entonces ahí el interés sería hacer esto. ¿Qué hacemos nosotros? Lo que está intersecando entre esta línea y esta línea termina siendo este 59%, digamos. Y que es algo bueno donde cuando uno tiene este tipo de totales, que al final uno puede hacer el complemento. ¿Y qué quiere decir? Si tengo un 100%, los hombres son un 59%, casi que uno por, digamos, por descarte, podrían contar el porcentaje de mujeres. ¿Por qué? Porque al final siempre me tiene que dar 100. 100 menos 59 nos puede dar el complemento. Pero esa es una forma de verlo. No sé qué les parece, digamos, si quisiera saber, mira, pero del tercer quintil, ahora quiero saber, no sé cuántas son, del cuarto quintil, cuántas son mujeres, el 36%. ¿Y cómo lo calculo? Siempre tomo en cuenta lo absoluto. Vamos a ponerlo acá. Bueno, no lo tengo acá, lo tengo más para allá, lo absoluto. ¿Verdad? En este caso, lo absoluto sería así. ¿Qué está intersecando ahí o qué es el interés para nosotros? Ahí lo que está intersecando es este valor, pero como lo estamos viendo de forma horizontal, el total ya no es con respecto a este de aquí arriba, sino va a ser con respecto al valor de acá, de este lado. Entonces, de esa manera, yo podría calcular ese valor. Ahí, control Z. Aquí se marca, pero es que no se ve porque tengo esto. Ya cómo está la fórmula de cálculo. Entonces, para calcular, por ejemplo, este valor, sería hacer lo que viene aquí, que sería la intersección entre el total, pero ahora el total a nivel horizontal. Aquí serían los totales a nivel vertical. Entonces, eso podría ser una pregunta de examen que les pongo en la tablita y entonces les diga, bueno, ¿cómo calculo el porcentaje de los hombres que hay acá? ¿Qué porcentaje están en el quintil 1? Entonces, ustedes me dicen 19%, o inclusive le podría dar una tablita como esta y decirle justamente lo mismo. De los hombres, entonces uno se va a la columna de hombres, ¿cuántos, no sé, tienen, qué porcentaje están en el quintil 2? Entonces ustedes lo que tienen que hacer en ese caso, quintil 2 es esta cantidad dividida entre el total de hombres y me dan el valor y listo. Esa sería una pregunta que podríamos hacer. Eso a nivel de porcentajes. Entonces ya vimos razones, que son la relación entre dos subconjuntos de población, ¿verdad? Y además pueden ser o no el mismo universo. Vimos porcentajes que naturalmente se pueden ver como una parte, como este caso, una parte entre su todo. Siempre es una parte entre el total, ¿verdad? Pero si tenemos tablas de contingencia, podemos verlo tanto de forma vertical como de forma horizontal. Entonces, cuando lo vemos de forma vertical, a mí lo que me interesa siempre es ver el total o dividirlo entre el total que hay por cada columna. Cuando lo hacemos de forma horizontal, a mí me interesa dividirlo entre el total que aparece, pero en las, digamos, a nivel horizontal también. Eso es una forma de verlo. Después de ahí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos más ejemplos que se pueden ver. Digamos, esto mismo que hemos visto. Esta fue una tabla que venía de una infografía que había del Ministerio de Salud. Entonces aquí, con esta información, ves que a veces o utilizar estas tablas de contingencia o tablas cruzadas es muy común, ¿verdad? Entonces uno puede relacionar aquí dos variables. En este caso sería la variable sexo con la variable condición por COVID, que son activos, recuperados y fallecidos. Entonces, uno bien puede sacar una relación, ¿verdad?, entre hombres o mujeres y hombres. Aquí voy a hacer la misma razón de masculinidad. En este caso, entonces pondría el total de hombres entre el total de mujeres. ¿Y qué podría concluir? En este caso tenemos 169, ¿verdad? Porque yo lo multipliqué por 100, ya lo estoy expandiendo. Si lo expando, entonces la base ya no va a ser por cada mujer, sino va a ser por cada 100 mujeres. Entonces la forma de interpretar esto sería, hay 169 hombres fallecidos por cada 100 mujeres fallecidas. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo en este subgrupo. Antes lo hacía, por ejemplo, a nivel de Colombia, Costa Rica, Alemania y Honduras, ¿verdad?
en este ejemplo en particular, estamos viendo un dato particular que es de los fallecidos, ¿verdad? Entonces, la razón de masculinidad en este subgrupo. Y así podríamos, aquí digamos, de este caso, yo casi siempre redondeo, ¿verdad? Tú no puedes redondear. Inclusive aquí, si ustedes no saben, le dan ahí a menor decimales y pueden redondear, ¿verdad? Aquí, en el caso total, uno puede decir que hay 117 hombres por cada 100 mujeres. Casi siempre, no sé, los hombres son más propensos a tener algún fallo a nivel de COVID, ¿verdad? Hay más probabilidad para los hombres, eso lo vamos a ver en la parte donde damos probabilidades. Inclusive hay modelos que predicen qué tan grave puede estar, digamos, una persona, dependiendo si tiene el del sexo que tenga y ciertas características, ¿verdad? De dónde viva. Inclusive la raza influye mucho, ¿verdad? Porque existen efectos ahí más para personas negras en tener fallas, digamos, a nivel de COVID. Digamos, en este caso, falta aquí decir, hay hombres, hay ciento en condición activa, porque por cada 100 mujeres. Entonces, en este caso, porque dice la división hombres entre mujeres, entonces nos dio 113. Bueno, ya lo había multiplicado ahí por 100. Si no lo multiplico por 100, entonces uno puede decir lo equivalente sin multiplicar por 100, ¿verdad? Pero en este caso, entonces tendríamos 113 hombres en condición activa por cada 100 mujeres en esa misma condición, ¿verdad? Porque condición activa. ¿Y qué dijimos ahorita con lo que estábamos calculando? Que podemos sacar con esta misma tabla, podemos hacer proporciones que al final si lo multiplicamos por 100 se vuelve porcentajes, ¿verdad? Tanto a nivel de columnas como a nivel de filas. En este caso, yo podría hacer lo siguiente, digamos. Yo puedo ver del total, por ejemplo, qué porcentaje es activo. Entonces divido este valor entre este otro valor y así obtengo el 66.65%. Ahora, de los hombres, entonces marcaría todos estos, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos son recuperados? Entonces tomo este valor y lo divido entre este valor que es de hombres. Así, esto aquí ya viene como número, pero vamos a hacerlo versión fórmula. En este caso sería esto entre esto por 100. Ahí está el 33. Pero tal vez me interesa, no, pero yo lo que quiero saber, por ejemplo, es más bien para allá. De los activos, ¿cuántos son mujeres? O esta, tal vez me interesa más. De los fallecidos por COVID en ese momento, era que creo que eran 2019 esta tabla. Entonces, de los fallecidos, ¿cuántos son hombres y cuántas son mujeres? Entonces voy a verlo para acá. Entonces, mi total, cuando lo hacemos a nivel horizontal, siempre lo voy a encontrar en esta parte de acá, ¿verdad? ¿Qué quiero hacer? Entonces diría de los fallecidos, que sería esta cantidad, lo divido entre el total, que es esto que está acá. De esa manera obtendría el 62%, pero vamos a hacerlo. Aquí está como número, voy a borrar esto. Vamos a hacerlo a nivel de fórmula. Sería hacer el valor de acá, que son hombres, entre el total. Vamos a multiplicar por 5. Y así tendríamos entonces 62. Una forma de encontrar este valor de acá, que era lo que les decía, al final esto como da 100, uno puede bien poner 100 menos este valor y automáticamente tendría el complemento, ¿verdad? Esto con esta, al final tiene que sumar unos 100. Y de esta manera también para acá, digamos, si yo uno todas estas, al final todo esto nos tiene que dar 100%. Cuando tengo por columnas, solo hago por filas, que sería la manera horizontal. Esa sería otra, digamos, eso es todo lo que hemos visto aquí son razones, porcentajes. Ejemplo, sigla ahora es un porcentaje, pero con una tabla cruzada. En esto ya ustedes son expertos. Y ahora vamos a ver un ejemplo de una tasa bruta de natalidad, por ejemplo. Y este es un ejemplo típico de examen. ¿Qué podría decirles yo a ustedes? Bueno, ya les dije yo la fórmula de cálculo de una tasa bruta de natalidad. Si no, uno se va rápidamente aquí, entonces ahí busca, bueno, ¿dónde fue que la profe nos dijo que, verdad? Entonces busquemos aquí rápidamente a nivel de razones. Vamos a ver, ay, perdón.
Tasa bruta de mortalidad. Por ejemplo, bueno, natalidad, en este caso es la que nos interesa. Son los nacimientos vivos ocurridos en un periodo entre la población a mitad del mismo periodo por 1000. Esto es una fórmula de cálculo tradicional y la interpretación también casi que bases en esta interpretación, porque naturalmente cuando hablamos de tasas brutas de natalidad siempre casi que se multiplica por 1000. No es como una expansión que yo me esté inventando, sino que es una, casi que las tasas tienen por su naturaleza una fórmula de cálculo ya particular. En este caso, entonces uno diría que por cada 1000 habitantes hay el resultado que obtenga, digamos, haciendo el cálculo. Entonces vamos a verlo acá. Si yo les doy a ustedes, por ejemplo, un ejercicio como este y les digo, en el año 2019 hubieron, ¿verdad? O hubo 64.287 nacimientos. A mitad del año del 2019, o sea, ese mismo análisis, se proyectó un total de 5.058.007 personas en el país. Entonces, ¿cuál es la tasa bruta de natalidad? Entonces le pongo 12.7, 18. Tal, ahí les invento números, ¿verdad? ¿Ustedes qué tienen que hacer? Es nada más seguir esta fórmula de cálculo. ¿Qué es hacer? Agarro el total de nacimientos, que serían 64.287, lo divido entre el total de la población, que son los 5.058.007 personas que viven en ese país, y lo multiplican por 1000. ¿Por qué por 1000? Porque tradicionalmente la fórmula así lo indica. Al hacer eso, entonces obtengo un valor de 12.7. ¿Cómo lo interpreto entonces? En el 2019, siempre, cuando hablamos de tasas, casi que uno siempre lo determina a un periodo específico, ¿verdad? Cuando vimos el resumen de la diferencia entre una tasa, casi que este es como el dato más importante cuando hablamos de tasa. Siempre uno tiene que saber en qué periodos está, está realizando la tasa en sí, porque no es lo mismo lo que nos dé la tasa de natalidad en el 2019, si les digo, bueno, calculen para el 2021. Entonces uno, oh, bueno, pero ¿cuál es la proyección de Costa Rica a la mitad de año? Porque puede ser que me lo están pidiendo ya. Existen proyecciones de población, uno se puede ir al INEC y entonces se encuentra la proyección del INEC y lo que hace es dividirla a la del mitad del año, que normalmente es 30 de julio del año que uno se encuentre. Entonces ahí lo único que uno hace es la división, cantidad de nacimientos entre cantidad de población estimada proyectada a la mitad del año por 100, por 1000. Y entonces la forma de interpretar esto sería que en el 2019, me interesa la parte del periodo, se dio en Costa Rica aproximadamente, puedo poner inclusive 13 si lo redondeo, pero digamos 12.7 para ser exactos, nacimientos por cada 1000 habitantes. Esto si uno va viendo, digamos, como una serie, uno va viendo que este valor va disminuyendo conforme pasa el tiempo. Y que dice ahí, bueno, aquí les puse un dato de hace mucho tiempo aquí en Costa Rica, que es justamente eso que les estaba diciendo. Antes había más o menos 30 nacimientos por cada 1000 habitantes, ahora hay 12. Y ahí conforme avance el tiempo, yo creo que, no sé, las mujeres están optando por no tener hijos, ¿verdad? Entonces, bueno, estamos optando por no tener hijos. Entonces eso podría darse, pero de una forma, un típico ejercicio podría ser algo así. O podríamos pensar en, no sé, tal vez les digo, bueno, no calculemos la de natalidad, pero sí la de mortalidad. Entonces en ese caso sería las defunciones entre la población a mitad de año o la proyectada que tengamos en ese momento. Normalmente casi que las proyecciones se hacen a mitad de año para seguir esta lógica. Pero entonces ustedes deberían saber la fórmula de cálculo, multiplicarla por 1000, acordarse que siempre en estas cosas, ¿verdad? En estos ejercicios así tal cual, se interpreta por 1000 habitantes porque se multiplica por 1000. ¿Qué tenemos más para acá? A ver, aquí tengo un ejercicio, digamos que es haciendo ya tasas específicas. Anteriormente nosotros en clases vimos la diferencia entre una tasa bruta y una tasa específica. La tasa bruta es la que se hace a nivel país, casi, ¿verdad? Que se hace con los totales generales, y la tasa, digamos, específica, si lo hago en un subconjunto de la población, ¿verdad? En este caso, digamos,
yo tengo aquí ya el total de nacimientos dividido por el grupo de edad. Entonces, digamos, mujeres entre esta y esta edad, mujeres entre esta, cuántos nacimientos tuvieron y cuánto sería el total de mujeres entre ese grupo de edad, ¿verdad? Estos son los nacimientos que ocurrieron y estos son el total de mujeres en los diferentes grupos de edades. Al final, para este ejercicio, que yo me acuerdo qué año era, 2019, entonces tendría 1.526.000 mujeres, pero recordemos que aquí lo tengo. Eso se hace entre población fértil o población femenina en edad fértil. Entonces no es toda la población en sí, sino son las mujeres que están entre 15 y 49 años. Por eso, en esta parte de acá vienen los valores de 15 hasta 49. Menos de 15, esta parte de aquí no me interesa. Pero bueno, la calculo, ¿verdad? Pero no me interesa. A mí me interesa dividir casi que entre el periodo de interés, que sería hacer la división de los nacimientos entre el total de la población dividida en ese grupo. Y así uno puede hacer gráficos también con esto, digamos, así tendría la tasa y entonces a partir de eso podría ir viendo cómo se encuentra la diferente tasa en los diferentes grupos de edad. Mira, va a ir aumentando. En estos grupos hay mayor, espérate, entre los 20 y los 29 hay tasas de fecundidad más grandes y eso tiene sentido para nosotros porque tal vez en estos, no sé, las mujeres, no sé, es aquí donde tal vez quieran tener hijos, ¿verdad? Entonces por esa razón crecen estas tasas. Lo que sí se ha identificado es que últimamente en edades más grandes, de 30 hasta 40, como que la mujer ya sacó sus estudios, ¿verdad? Y quiso tal vez tener un bebé, pero ya después de sacar sus estudios, entonces hemos visto cómo esta parte de acá se ha ido incrementando. Pero esa es otra forma de calcular. Y vamos a ver qué otra cosa podemos ver por acá. Índices. Entonces hemos visto ya tasas, hemos visto proporciones con tasas cruzadas, con variables cruzadas. Podemos ver una tasa, digamos, específica, ¿verdad? Calculada. Y lo más complicado de todo, ¿verdad? Decían que eran índices e indicadores. No vamos a llegar hasta la parte, creo que de cómo calcular un indicador con diferentes dimensiones, porque eso estadísticamente es algo un poco más complejo. Pero acá tal vez algo que sí me interesa que sepan es cuando uno tiene que comparar índices, cómo hacerlo, ¿verdad? De cómo interpretarlo, que es tal vez uno de los casos más importantes. Para eso entonces traje un ejemplo. Entonces que tengo la proyección de gasto en seguro de salud en millones de colones, dependiendo, eso es una proyección, por eso son años, digamos, futuros. Y digamos que este fuera el ingreso que nos interesa. Y podría ser esta una pregunta de examen. Construya un índice simple para la serie de proyecciones de gasto de salud de seguro utilizando como base el 2026. ¿Qué significa eso? Que entonces un índice al final casi que es la división entre un número y otro, ¿verdad? Les estoy diciendo cuál es el año base aquí. El año base sería 2026. Entonces, la forma de calcular esto sería el valor del año de interés dividido entre el 2026. Y siempre, todas las interpretaciones que yo voy a hacer va a ser con base al año base, en ese caso. Es decir, todo se va a relacionar con el 2026. Vamos a hacer siempre se divide el 2026 entonces. No, o sea, siempre se va a dividir en, bueno, todos se van a dividir entre 2026, pero lo voy a hacer así porque así se lo pedí en el ejercicio. Es decir, yo le puedo decir a usted, tome como año base el 2030, entonces todos se dividirían entre el año base que yo les doy. Entonces, siempre que hacemos una tasa, digamos, es importante saber para nosotros cuál es nuestro año base. Dentro de la presentación, eso lo vimos en esta parte. ¿Y qué dijimos aquí? ¿Qué es lo primero que debemos preguntarnos cuando observamos cualquier índice? Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la base? Entonces, ¿contra qué? Yo estoy comparando la cifra de interés. Entonces, si las cifras analizadas son anuales, ¿cuál es el año base? Siempre
que yo les diga a ustedes, bueno, compáreme esto con algo, ustedes pueden determinar, bueno, mi año base es el primer año o es tal año, pero siempre, siempre, siempre se tiene que saber o preguntarse ustedes cuál es ese año base. ¿Contra quién estoy comparando para saber si crecí, si más bien estoy disminuyendo, si estoy creciendo, qué es lo que está pasando? Entonces, en ese ejemplo particular, yo les dije que el año base fuera 2026, pero digamos, la fórmula de cálculo de un índice siempre es el valor del periodo T entre el valor del periodo base por 100. Esto, digamos, es la fórmula de cálculo y aquí les di un tic, pero se los voy a dar mejor en el Excel. Entonces, no es que siempre es el año 2026 y que yo siempre les voy a decir a ustedes, bueno, usen el año 2026, no, sino que en el ejercicio yo les puedo decir a ustedes, calculen un índice, que es el índice, es la cantidad dividido entre un año base, pero todos ustedes me dirán, pero ¿cuál es mi año base? Entonces, yo dentro del ejercicio mismo les estoy diciendo que considere como año base el 2026. Entonces, para contestar a esta primera pregunta, la A, yo lo que tendría que hacer es, vamos a ver, creo que esto es, aquí hay una trampa para que ustedes no vean que eso tiene solución ya. Pero entonces, en este caso haría el valor del, digamos, del momento T que me interesa a mí, que es en el 2025, dividido entre el año base. ¿Cuál es el año base? 2026, ¿verdad? Pero para todos los valores quiero el mismo año base. Entonces, según lo que habíamos visto con frecuencias, yo puedo fijar este valor. ¿Cómo lo puedo fijar? Haciendo signo de número, de dólar, enter. Entonces aquí me da 0.92 y dije que lo multiplicáramos por 100 siempre, en este caso, cuando estamos hablando de índices. Entonces yo puedo pasar esta fórmula hacia abajo y automáticamente tendría eso. Entonces, para hacer esto de índice, bases en esta diapositiva, tenemos el valor en el periodo T, que sería 2025, dividido entre el valor del periodo base, por 100. Ahora, les voy a dar un tip a la hora de interpretar, que es el tip que venía ahí, que decía, para saber si aumenta o disminuye porcentualmente, le vamos a restar 100 al índice. Eso es una estrategia muy buena, porque a veces, uy, ¿cómo interpreto esto? Y uno se puede encontrar cualquier cosa. ¿Qué quiere decir? En este caso, mi año base, como es el mismo año, ¿verdad? Entonces, naturalmente me tiene que dar 100, ¿verdad? Entonces, yo lo que quiero ver es, ¿qué pasa con esto que tengo aquí? Son proyecciones de gasto. Entonces, yo le digo a algunos de ustedes, bueno, yo quiero saber qué pasó, cuánto gasto hay en 2030 con base, digamos, al año 2026. ¿Qué es lo que ha cambiado? Ustedes me dicen, uy, profe, no sé cómo interpretar este valor o este valor o este valor, ¿verdad? Una forma de hacerlo es la siguiente manera. El valor del índice, bueno, yo les dije aquí, interprétenme el valor del índice en 2025. En 2025 yo tenía esta. ¿Y por qué les pido ese valor? Porque ese valor, tal vez es una trampilla, ¿verdad? Siempre que hago un índice, siempre que tenga un periodo dividido entre otro periodo multiplicado por 100, entonces este tip va a funcionar siempre y cuando sea 2 periodos y esté multiplicado por 100. Y si no está multiplicado por 100, debería ser 1 menos lo que nos da el índice. Entonces yo puedo hacer aquí 100. El tip que dice es, ¿qué está pasando con este valor? Entonces yo hago el 100 menos el valor del índice, que sería 92,13. Eso nos está dando 7,87. Entonces, ¿cómo puedo interpretar yo ese valor? El valor del índice en el año 2025, ¿verdad? Es de 92,13. ¿Qué es lo que nos está indicando ese 92,13? Que disminuye 7,87% el gasto en seguros con relación al año base. Entonces lo que estamos diciendo es que si yo comparo, bueno, aquí lo vamos viendo también, aquí hay más, digamos, que gasto asociado a esta parte, digamos, ¿verdad? Entonces uno sabe que aquí hubo menos gasto y aquí hubo más gasto, pero una forma de saber cuánto gasto menos hubo con base a ese valor, entonces es 7,87, digamos, por ciento menos de gasto. Ahora yo les digo a ustedes, bueno, vamos a interpretar entonces este valor, es decir, el del 2030.
¿cómo se podría interpretar este valor? Puedo usar la misma técnica. Yo puedo hacer 100 menos el valor del índice, nos está dando, bueno, en este caso va a dar negativo, pero en realidad, o podríamos hacerlo así para que sea más fácil de entender. Más bien, en esto hagamos siempre el valor menos el índice, y así uno puede saber menos el... Ahí está. Entonces, vamos a hacer esto para que sea más fácil de entender porque tiene el valor negativo. Siempre vamos a restar entonces el índice menos 100. Si da negativo quiere decir que es una disminución, ¿verdad? Y ahora vamos a hacer lo otro. Vamos a hacer el índice menos 100 y eso va a dar positivo. ¿Qué significa esto? Es que hay un aumento de ese % con base a el 2026, que es nuestro año base. Entonces, si yo quiero entonces interpretar el año 2025, ¿qué voy a decir? Voy a decir, bueno, puedo decir claramente lo que existe ahí, ¿verdad? Que cuando en el 2025 hay 92% de gasto, en el 2026 hay un 100%, pero eso es una forma muy fea de interpretarlo. Entonces, naturalmente lo que se hace es agarrar el índice, restarle 100 y saber si aumenta y disminuye en ese, digamos, puntos porcentuales. Entonces, en este caso sería, en el año 2025 hay una disminución, no vamos a poner de menos 7.87, lo que nos están diciendo ese menos es que estamos disminuyendo, ¿verdad? Entonces disminuye 7.87% del gasto por seguros con relación al año 2026. ¿Y qué decimos del 2030? En ese caso, en el valor del índice sería entonces 137. ¿Y qué indica eso? Que hay 37% más de gasto en seguros en el año 2030 que, digamos, con relación al año 2026. ¿Claro esta parte? Hola. Creo que Sí, sí. profe. Okay. No, igual que hay que verlo con calma, pero la idea es esa siempre, digamos. Nosotros siempre, lo que me interesa que quede claro aquí, bueno, son dos cosas. Una, cómo calcularíamos un índice. Este índice es con base al 2026. Pero entonces yo les digo, no, es que yo me equivoqué y les dije que hicieran ese índice así. Ahora más bien hagan ese índice, digamos, con base al año 2028. Entonces tienen que saber que la forma tradicional de calcular un índice, cuando tengo esto, entonces lo que voy a hacer es simple. Voy a ponerlo en inglés porque no me deja. Lo que voy a hacer es simple. No me deja, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Pero para ver. Yo creo que vamos a ver acá. Igual, ya sé que es que esto está en otro color. Ya. Ahí está. Entonces, estoy diciendo que ahora vamos a tomar el año base del año 2028. Entonces, yo voy a tomar el valor absoluto de los ingresos que me están dando, lo voy a dividir entre el año base. ¿Cuál es mi año base? Estoy cambiándolo. Ahorita le estoy diciendo que es el año 2028. Como es un valor fijo y se lo quiero calcular a todos por igual, entonces voy a fijar este valor. La forma de fijarlo es hacer signo de dólar, le doy enter, ¿verdad? Y de esta manera lo hago para todos los valores. Ahora aquí está interesante esto. Bueno, me faltó multiplicarlo por 100. Entonces lo multiplico por 100. Ahora sí, acabamos de ver una forma de aprender a interpretar. Yo les digo a ustedes, bueno, interprétenme con relación a este índice de acá, ¿verdad? Que acabamos de construir. No es muy feo ese. Pero este índice, voy a ponerle aquí sombrita. Ahora eso es lo que me interesa a mí interpretar. Bueno, ya yo sé que casi que estos son menores a 100. Y si son mayores a 100, casi que sé que son disminuciones. Pero vamos a ver cuánto sería esa disminución. Yo hago este menos 100
Y lo puedo hacer así para todos los índices, a ver qué pasa. Ajá. El año base entonces va a coincidir con el tener 0. Y entonces, ¿qué puedo decir acá? Digamos, la interpretación de esta sería casi que la misma que hicimos anteriormente. ¿Qué quiere decir? Que existe en el índice, obtiene un puntaje de 78.75%. Eso indica una disminución de un 21.25% en el gasto por seguros con base al año 2028. Perdón. ¿Alguno me podría interpretar este valor y alguien más este otro? ¿Algún valiente o valienta? Profe, que con respecto al 2026 hubo un aumento del 17.30 en los gastos. ¿2000 qué? Hubo un aumento de 17.30 en los gastos ¿Pero con respecto a qué año? al 2026. En este caso, ¿con qué lo hicimos en estos? Al 2028, profe. Exacto, Perdón. muy bien, perfecto, pero exacto, o sea, les digo eso porque esa es una de las cosas que podría pasar, ¿verdad? Siempre tengo que tener claro cuál es el año base con el que calculé y casi siempre el año base nos va a dar el 100%, ¿verdad? Porque es dividido entre el mismo. Entonces está perfecto. Lo que me está diciendo es que hay un incremento de un 17% con base al año 2028, en este ejemplo de acá. Estos de acá son con base al año 2026. Entonces vamos a dar una pausa ahorita de 10 minutos y ya casi volvemos. Hola, hola. Vamos a continuar. Ya casi estábamos terminando la parte de ejercicios que tal vez les había traído para que viéramos cada uno de las definiciones. Por aquí hay otro ejemplo de índice, que en realidad aquí lo que estaba haciendo era tomar como base, vamos a ver, el año 2019 y ver cómo ha crecido el índice de población desde el 2000, de 1990 al 2000. Entonces lo que hago es la relación con el año base del 2000, de 1990. Entonces, ves, es un índice de población con base al año 1990, entonces siempre iniciamos de 100 y ahí en teoría va a dar superior a 100, ¿verdad? Entonces casi que todo eso que está aquí es un aumento, pero no va a ser de 102%, no, sería de un 2%, ¿verdad? Según lo que vimos anteriormente. En este caso sería de un 2.4%, es decir, que hay más población en el año 1991 que en el año 1990. Y así, aquí les puse un ejemplo de interpretación del año 2000. Hay, en este caso se puede redondear, hay 128 personas por cada 100 personas que habían en el año 1990. Esa es otra forma de interpretar lo mismo. O que hay un 28% más en el 2000 que en el año 1990, ¿verdad? Eso en esa parte. También por ahí les puse, vamos a ver. Ahí, digamos, también les puse esto. 15. En ese caso también tienen otros ejercicios que se llama ejemplo indicadores 2. Ahí, digamos, la idea es la siguiente, ¿verdad? No lo voy a hacer ahorita para que les quede más bien a manera de ejercicio y que intenten calcular la tasa bruta de natalidad, la tasa de mortalidad y la tasa general de fecundidad. Le puse las fórmulas de cálculo, que son los nacimientos ocurridos entre la población a mitad del periodo por 1000, sería la de la tasa bruta,
La de la tasa bruta de mortalidad, entonces sería el total de defunciones entre la población a mitad del año, y la tasa de fecundidad serían los nacimientos vivos totales, ¿verdad? Entre la población femenina en edad fértil. ¿Cómo podremos calcular esto? Entonces aquí les puse varias, digamos, pestañitas, ¿verdad? En esta primera aparecen los nacimientos. Ves que vienen desde 1983 hasta, digamos, el 2020. Todos estos son nacimientos. Y según una fórmula de cálculo decía, para hacer, por ejemplo, la primera, era el total de nacimientos dividido entre la población a mitad del periodo. Aquí les puse unas proyecciones de población. Ponerlo por acá porque a mí no me sale la parte de abajo. Las proyecciones de población. Entonces ves que viene desde 1950 hasta, bueno, el INEC lo hace, imagínense, hasta el 2100, casi que tenemos cuánta población va a haber en el país. Entonces, ustedes de aquí, la idea es que extraigan los mismos años de interés de los nacimientos. ¿Qué quiere decir? Vamos a tomar acá y vamos a poner población. Bueno, lo voy a hacer, pero la otra no para que les quede sencillo. Población, digamos, proyectada. Vamos a poner aquí. Digamos que por INEC. El INEC es que hacen esas proyecciones. Y como dijimos que la fórmula de cálculo eran nacimientos entre población a mitad del periodo por 1000, entonces vamos a ver la pestaña de, voy a hacerlo aquí pequeñito porque a mí no me deja. Tengo de 1983, entonces voy a agarrar la población de 1983, me lo voy a llevar así, hasta 2020 es lo que hay allá. Entonces voy a copiar. Lo voy a pegar acá. Esto voy a hacer la diferencia para garantizar que me trae los años que me interesan, ¿verdad? Que tenga con base a lo mismo. Bajo, todo me tiene que dar 0. Si todo es 0, voy a eliminar esto. Eso es solo para verificar. También puedo eliminar esto. Estas dos, digamos. Aquí entonces sería población proyectada. Población proyectada. Vale, combinar. Vamos a hacerlo en grande para que se vea mejor. Vamos a darle a ajustar texto, si quiero. Una negrita también, si quiero. Y entonces, si yo quisiera hacer una interpretación de esto, bien podría calcular entonces para todos esos años la tasa bruta de natalidad. Entonces, ¿qué dijimos? Voy a poner aquí tasa bruta de natalidad. Es simplemente hacer la división entre los nacimientos dividida entre la población por 1000 habitantes, ¿verdad? Entonces eso lo puedo hacer para todos los años. Vamos a quitarle. Inclusive con esto yo podría hacer un gráfico ahí. Estoy poniendo algo que no es. Vamos a ver. Tengo que iniciar aquí, en el primero. Podría insertar y mira, quiero presentarle eso a manera de gráfico. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que va reduciendo, en los años se va reduciendo los nacimientos, y tiene sentido porque, bueno, no sé ustedes que son de ese ámbito, sabrán que últimamente, digamos que las mujeres tienen menos hijos, pero que tengo que cambiar aquí el índice, entonces uno le puede cambiar esto por los años. Hayamos visto cuando construíamos gráficos, ¿verdad? Que iba a cada lado a aceptar. Entonces, ves, ahí tengo ya los años. Y aquí entonces a esto le puedo dar más e insertar entonces título a los ejes y poner aquí que esto es la tasa de natalidad. Y aquí podemos poner que son los años. Y aquí no me sirve el año porque está en inglés, pongo en español. Años, le puedo poner aquí
tasa de natalidad en Costa Rica para el periodo 1983-2020, ¿verdad? Y ya, entonces tendríamos un indicador inclusive y un gráfico asociado a ese indicador. Si entonces yo presento esto en un trabajo final, digamos, y entonces digo, mira, tuvimos un pico de nacimientos en 1985 y conforme ha pasado el tiempo se ha visto una disminución, uno puede decir conforme a estos indicadores, ¿verdad? En los nacimientos. Entonces ustedes podrían hacer esto con defunciones, recordar tomar en cuenta el año de referencia para que sea el mismo. Hay proyección proyectada, también les puse ahí en el ejercicio que podíamos hacer la tasa general de fecundidad. Para eso necesitamos los nacimientos, que son estos mismos que ya tuvimos, pero en vez de dividirlo entre la población total, hay que dividirlo entre la población femenina en edad fértil y multiplicarlo por 1000. Entonces, por acá les puse una proyección de mujeres en diferentes grupos de edades, entonces habría que hacer la sumatoria de ellos. Hay que estar total, no tienen que hacerlo. Pero también garantizar que están tomando el año de interés. Creo que aquí en estos nacimientos está desde 1983, entonces solo tomar de esta columna los años que interesen. Eso es un ejemplo y creo que eso sería lo que quería contarles de acá. Y ya tenemos que hacer nuestra tercera tarea. Esta tarea, y ya viene quiz para la próxima semana también. Entonces, se espera lo siguiente. El 15 de noviembre vamos a tener un quiz de números relativos y va a hacer la entrega de esta tarea 3, pero sobre todo tiene que ver con gráficos, que fue lo último que vimos del examen anterior, pero en realidad son indicadores, pero como un indicador tiene asociado un gráfico, entonces digamos que ahí la idea es que ustedes a la hora de generar algún gráfico contemplen todo lo que vimos nosotros a la hora de generar un gráfico, ¿verdad? Que tiene que tener sus ejes, que si son, digamos, cambios en el tiempo, entonces deberían ir acá, que si tengo una variable que es categórica, entonces se pone en la parte horizontal y verás gráficos de barras o lo que le estemos solicitando. Entonces vamos a ver en qué consiste la tarea. Están aquí, yo voy a ponerle más para que lo veamos. Entonces vamos a darles un archivo. Estas tareas recuerden que son siempre de cátedra, entonces se hacen casi que en conjunto, que se venía hasta el 2021. Vamos a ver. Entonces, se llama archivo de tarea 3. Yo las voy a subir en mediación. También les voy a poner esto, pero solamente les voy a subir las instrucciones y todo en un mismo lugar, porque a veces lo ponía en dos partes y tal vez en algún momento el asistente me había ayudado y creo que en alguna tarea venía un poquito diferente algo, entonces solo lo voy a poner en un solo lado. La entrega sería entonces, nosotros normalmente damos una semana para la entrega, entonces sería el próximo lunes y la mayoría consiste en construcción de gráficos, ¿verdad? Un gráfico 1, entonces les vamos a dar un archivo de datos con casos COVID, como para tomar en cuenta si tuviéramos que analizar casos de COVID activos. Y ahí dice más o menos en qué consiste. Ese archivo van a tener acceso ustedes y lo pueden descargar. Y tenemos lo siguiente, vamos a tener que construir varios gráficos. El primer gráfico es un gráfico de línea para el cantón donde usted vive, ¿verdad? Actualmente, ahorita, si vemos esa base de datos, tiene cada cantón. Vamos a buscarla. Esta, viene cada cantón del país. Entonces, no es que lo van a hacer todos, sino que ustedes van a seleccionar el cantón en el que ustedes viven. Y vamos a hacer lo siguiente. Construye un gráfico de línea para el cantón donde usted vive, actualmente con el fin de observar el histórico. Básicamente lo que les estoy pidiendo es esto que les hice con esto, pero en vez de hacer con la tasa bruta de natalidad, lo van a hacer con el cantón, su cantón de donde viven.
Entonces, digamos, si yo soy de San Ramón, por ejemplo, no sé, alguien que sea de San Ramón, entonces va a tomar esta línea y me va a graficar casi que lo que le estoy pidiendo es que haga este gráfico, ¿verdad? Entonces, o sea, no les voy a ir narrando la tarea porque la idea es que ustedes logren intentar hacerla. Se va a calificar con respecto a lo que vimos de que tenga los ejes, tenga un título, tenga una fuente. Aquí yo no la puse, pero tiene que tener una fuente. Normalmente en este caso es casi que elaboración propia o a partir de la información del Ministerio de Salud, ¿verdad? Entonces el primero es construir un gráfico lineal del cantón, luego construye un segundo gráfico lineal para comparar la tendencia de casos acumulados con su cantón de residencia con algún otro cantón. Entonces, digamos, ustedes eligen y me indican ahí, digamos, elegir cantón de, no sé, yo soy de San José y elegí el cantón de Alajuela o un cantón de, no sé, San Ramón, por ejemplo. Entonces ahí lo indica, es comparar entonces dos gráficos que sería, póngale a esa línea otra línea adicional, ¿verdad? También lo hemos visto en clase. Luego dice, construya un gráfico de barras horizontales para comparar los casos acumulados por COVID por provincias. Entonces la idea es que haga la sumatoria por provincia y a partir de eso entonces haga el gráfico de barras por provincia. Algo que les dije ahorita fue que tomen en cuenta que si estamos hablando de un gráfico que tiene, no sé, que tiene el porcentaje, digamos, que tiene, es categórico, entonces cómo se debería colocar esas barras, ¿verdad? Dice que es en números absolutos. Tienen que leer bien que, digamos, que son 2000, entonces que aparezca 2000 y no el tanto por ciento del total de casos, ¿verdad? Aquí queremos que sea a nivel de absolutos. Luego hacemos otro gráfico, construye un gráfico de barra 100%. En realidad esto es para que pongan en práctica todo lo que hemos visto aquí, por cantón, en cantón central de la provincia, residencia. En la semana 4 usted construya un índice a partir de la fecha y coloque eso. O sea, cuando les digo construya un índice, entonces, ¿qué es lo que vimos hoy? Que esa va a ser la fecha base. Entonces, todo lo vamos a dividir entre la fecha base. Y entonces, todos los resultados que obtengamos va a ser en relación a esa fecha base. Y entonces, si lo multiplicamos por 100 o lo multiplicamos, ¿verdad? Entonces, siempre decir, si aumentó, si disminuyó, esa parte es importante que me la digan. Construya un índice a partir de la fecha, coloque el índice en un cuadro, interprételo y 3 fechas posteriores. Entonces eso, que ustedes me digan, mira, dio más de 100, entonces eso significa que aumentó tanto por ciento, o si da menos, decir que disminuyó en cuánto. Es casi que lo que vimos hoy a nivel de interpretación. Y viene a construir la prevalencia, que básicamente es aplicar la fórmula de cálculo que vimos la semana pasada, porque cada día tenemos casos nuevos, ¿verdad? Y eso sería, ¿qué es lo que tienen que entregar de la tarea? En realidad entonces es aplicar gráficos casi que en todos, y esto es el índice que acabamos de ver, y siempre tomar de base entonces el 4 de enero del 2021, ese va a ser el divisor casi que de todas, ya no les voy a decir más porque sí, porque está facilito, y en ese caso entonces lo que tendrían que hacer es mostrarme como las fórmulas de cálculo que utilizaron, ¿verdad? En este caso, es decir, si utilicé división, si sumó tal cosa, ¿verdad? Ahí indicarlo. Tienen que hacer al final un PDF que tenga, o Word, como lo quieran hacer. Algo me pasó con los archivos de Excel de la vez pasada, pero creo que aquí no es necesario, con que aparezca el grafiquito, digamos, cómo llegó a este gráfico. Ustedes me dicen, mira, normalmente lo que hice fue sumar o apliqué la fórmula de cálculo y ya. Y entonces tiene que venir cada punto. Recuerden leer cada punto bien, porque creo que en la tarea anterior, no sé, no sé quién es, pero alguien perdió puntos por no interpretar y tal vez valía mucho y todo lo tenía bueno, o sea, al final pienso yo, que no leyó bien las indicaciones, pero eso sería esta tarea. Entonces se espera que esta tarea esté para la próxima semana, ¿verdad? En realidad es casi que todo es construir gráficos y les digo cuál y todo, entonces es sencillo porque nada más tienen que aplicarlo, ir a
a la sesión de gráficos y revisar cuando hicimos gráficos 100% o cuando hicimos un gráfico de barras, cómo lo hacíamos. Igual hay un manual, recuerden que tenemos un manual de cómo construir el gráfico, entonces eso se pueden tomar de referencia. Y si tienen cualquier duda, entonces todavía tenemos la clase de el próximo jueves, que vamos a empezar un tema precioso, que es medidas de tendencia central y de dispersión. Esto que viene en realidad, digamos, uno pensaría que es complejo o no, pero es que Excel tiene la facilidad de que casi que todo se los va a calcular y hay fórmulas de cálculo para hacer todo. Entonces creo que lo que viene les va a ser de mucha utilidad a ustedes cuando estén generando sus tesis, ¿verdad? Yo siempre pienso sus tesis en sus trabajos finales, que eso es para lo que importa, que aprendan todo esto que estamos haciendo, y vamos a utilizar la parte de datos, y si no, también tengo un listado de todas las funciones de Excel que nos permiten calcular medias, desviaciones estándar, coeficientes de variación y otras cosas que veremos más adelante. Pero entonces, para el próximo lunes queda esta tarea de gráficos, recordar cada punto de que tiene un gráfico, cómo se construye, que tenga título, que tenga fuente, y todas esas partes se va a calificar acá. Esto se los voy a subir ahorita, y la clase del día de hoy. No sé si hay alguna duda, y si no, entonces nos vemos el próximo jueves con una nueva tesis. Y vamos a tener quiz, ¿verdad? El lunes. Igual van a ser 6 preguntas, casi que siempre son preguntas de marque con X. Algunas cosas son teóricas, pero ahorita lo que hemos visto, por ejemplo, les podría decir, calculen la razón de masculinidad. Ustedes tienen que hacer la división entre hombres y mujeres, o le puede decir que hagan la razón mujeres-hombre, que sería hacer el opuesto, y tienes que saber cómo interpretarla y cómo hacerla si fuera de un lado o de otro. Y lo demás, creo que son cosas sencillas que hemos visto. Aquí hay algunas cosas que, por ejemplo, cómo calcular el índice de masa corporal. Podría darle al peso y la estatura. Ustedes deben aplicar esta fórmula. Otra opción es utilizar esto, pero que no lo usen, porque eso le daría la respuesta. El tema que sale en el quiz, muy bien, va a salir solamente esto, va a ser centrado en esto nuevo, no vamos a meter nada de gráficos ni nada así, porque ya eso ya lo vimos. Entonces las tasas, en realidad saber en qué consiste la razón, que son pueden ser de universos diferentes o no, que la proporción es con base a un subtotal, ¿verdad? Es una parte del total. Esas cosas son como básicas. También ver los errores típicos, por aquí los habíamos puesto. Vamos a ver, por aquí habíamos puesto los errores típicos de, creo que están antes. Estos. Profe. Sí. Disculpe, es que ahorita se me cortó. ¿Cuándo dijo que era el quiz? El lunes. ¿El lunes? Ajá, este jueves que viene vamos a ver otro tema ya, y el lunes va a haber quiz la próxima semana, sí. Y son 6 preguntas, como siempre, lo veremos casi que al final de la clase, de la clase del 15, ¿verdad? No de la que viene. Y no sé si hay alguna duda con la tarea. Igual, yo sé que ahorita están también agotadillos de la clase, pero igual léanla con cuidado, yo las voy a subir, y si tienen dudas, entonces las podemos ver también en la próxima clase. Y también si las dudas aparecen después de, no sé, fin de semana y así, siempre y cuando sea algo como general, inclusive ahí podríamos irla viendo en el quiz. Perdón, el fin de semana yo podría decirles. Algo que tal vez se me olvidó decirles es que para hacer los casos de prevalencia, ¿verdad? La fórmula de prevalencia de la tarea, eso lo vimos más acá. Vamos a ver, la de prevalencia sería esto, ¿verdad? Es número de eventos que serían, bueno, ahorita vamos a ver los casos activos, ¿verdad? De COVID y esta prevalencia que tenemos entre los individuos totales. Para hacer los individuos totales, ustedes tienen que saber, digamos, las proyecciones de la población para saber cuántos somos, ¿verdad? Entonces, por acá les voy a pasar también
otro Excel. Estos son con los casos, ustedes tienen cuántos son los casos, pero ustedes ocupan hacer la división. Entonces, lo que hice fue, voy a ver si se abre ahorita. Ahí tendríamos las proyecciones de población, ¿verdad? Entonces, por provincia, porque al final les pido algo por provincia, entonces para que lo tengan ahí, sepan que tienen que dividir dependiendo de en qué total, ¿verdad? Pero igual eso lo vamos a ir viendo, y si no, en la próxima clase, al final podríamos ver alguna duda que quede de la tarea. Entonces, eso sería por hoy. Ok, gracias, está bien. Eso sería lo que tengo para el día de hoy. Y nos vemos entonces el jueves. No sé si hay alguna duda ahorita o si no. Al si momento nomás- no, profe. si Yo nomás creo. ahí sí. Todo bien, por ahora todo bien, pero igual ustedes nada más me dicen, podemos ver alguna cosa que tengan de dudas que surge en cualquier momento, y igual van a hacer esta tarea. Creo que la tarea está muy sencilla porque esta tarea tiene que ver con casi que el tema anterior, ¿verdad? Que son gráficos. Ahí pueden surgir algunas dudas de camino, pero podemos verlas. Y siempre, digamos, ustedes me pueden escribir y yo voy a intentar responder al grupo por si esa duda les sirve a algún otro compañero. Por hoy estamos acá y viene un tema muy bonito que tal vez teóricamente uno va a decir, uy, qué montón de cosas, pero van a ver que en lo práctico en Excel, casi que Excel le hace uno todo ahora. Entonces uno casi que ni hace nada, pero bueno, lo importante aquí es saber interpretar los resultados que vamos a ver de una media, mediana, porcentajes, y saber hacer percentiles y modas y todo eso que les va a servir mucho. Entonces, sin más, que pasen una bonita tarde y nos vemos. Voy a subirles esta clase del día de hoy y cualquier cosa me escriben. Chao. Gracias, profe. Hasta luego.